Vamos a hablar de los principales problemas de salud que nos encontramos en la raza Yorkshire. Bueno, pues si los estudiamos cronológicamente, desde que los Yorkshire son chiquititos hasta su vejez, nos vamos encontrando en las diferentes etapas con unas enfermedades que son más comunes que otras. Hablando de la raza, hablando de Yorkshire Terrier, es muy común cuando son pequeñitos, sobre todo en los toys y super toys, en aquellos animales de menos peso, cuando son muy pequeñitos, muy bebés, son muy típicas las hipoglucemias, que hay que tener muy controladas. Las hipoglucemias son estatus en los que el perro, pues de repente, pues no ha querido comer, o de repente ha tenido un vómito o una diarrea, y entra en un estatus de hipoglucemia, donde la glucosa le baja mucho en el cuerpo y tienen mareos, incluso desmayos, que llegan a ser, pues hasta muchas veces incompatibles con su vida. Por tanto, cuando son muy chiquititos, hay que tener mucho cuidado en qué coman y que coman en pocas cantidades, pero durante muchas veces. También cabe destacar en otros ejemplares que se ven afectados problemas traumatológicos congénitos con los que nacen, como por ejemplo son la luxación de rótulas. La rótula, que es este hueso que tenemos en la rodilla, se luxa, puede irse normalmente hacia el lado medial, hacia dentro del cuerpo, en algunos perritos que nacen con esta malformación. Y aunque es verdad que os estamos haciendo un vídeo de los problemas que tienen, o los problemas o las enfermedades frecuentes de la raza Yorkshire, también os tenemos que decir que es un perrito bastante resistente, precisamente por sus orígenes de perro cazador y de perro de campo. Y una de las cuestiones más importantes a tratar cuando sobre todo estamos ante un perrito pequeño, y en particular los Yorkshire Terrier, son los problemas de dientes, sobre todo la placa, el sarro. El sarro que se acumula en la boca de los perros pequeños, esa pequeña mandíbula y la conformación que tienen de sus dientes hacen que la enfermedad periodontal y el sarro pues sean algo muy común dentro de no solo razas pequeñas, sino en particular los Yorkshire. Para eso hay una solución muy clara, que es el mantenimiento anual de la boca de los dientes. En este caso, estos perritos, pues bueno, en estos perritos está muy indicado el tener pues cepillos y mantener la salud de la higiene bucodental de estos animales, con piensos especiales como con cepillos o con premios, que ya sabéis que existen, para desconchar el sarro de la boca. Y hablando de la boca, también he de deciros que son animales que suelen, seguro que todos los que tenéis Yorkshire habéis tenido la experiencia de que va por el campo, le vamos paseando y va comiendo diferentes cosas. ¿A ti te ha ocurrido, Mar? ¿Se comen cosas que han dado problemas? Sí, una vez comió cebolla y la cebolla es tóxica para los perros. Sí, seguro que tuviste problemas y tuviste que salir corriendo para el veterinario. Sí, cuéntanos. vomitó sangre una vez y yo estaba muy asustado y fuimos al veterinario. Y nos dijo que le había pasado y tal. Le dijimos, no sé, nos preguntó lo último que había comido y le dijimos un poquito de cebolla. Y entonces fue cuando nos comentaron esto. Hay que tener mucho cuidado en casa con los alimentos que nos roban y, como os digo, cuando vamos paseando, porque son animales que sí que tienden a ir comiendo lo que se van encontrando, con un sistema digestivo, ojo, muy delicado, porque es un perro que, además de ser chiquitito, pues su sistema digestivo pues es delicado. Enseguida aparecen los vómitos, las diarreas, y en animales, además, cuanto más pequeños son, estos vómitos y diarreas tienen consecuencias peores. Vómitos con sangre que, además, pues bueno, los pueden dejar deshidratados enseguida y con unas consecuencias para la salud importantes. Venga, dos consejos importantes de salud para terminar el vídeo es: esos pelitos que tienen dentro de los oídos hay que arrancarlos para evitar las otitis. Y segundo, aclararos bien el tema de las hipoglucemias. Es verdad que la glucosa, los azúcares, no están recomendados en perros, porque sabéis que muchos de los azúcares o las golosinas que le podemos dar a los perros al final acaban con cataratas en los ojos de los animales. Pero en este caso, cuando son pequeñitos, sí que es quizás interesante tener a mano un poco de miel en el caso de que puedan hacer una hipoglucemia, porque la miel en las encías puede salvar su vida.